Bueno amigos, pues tras esta pausa empezamos la sección de entrevistas de esta semana y esta semana nos acompaña un amigo de este programa. Ya hemos hablado con él en anteriores ocasiones. La última fue para presentar su penúltimo libro, que era Azotes de nuestro tiempo, y hoy está con nosotros para presentar su último libro, Crónicas de un Occidente enfermo, y estoy hablando de nuestro amigo Max Romano. Hola Max, ¿qué hay? Hola, buenas tardes. Hola a todos. Hola, Miguel. Bueno, Max, coméntanos a modo de resumen en qué consiste este libro, Crónicas de un Occidente enfermo. ¿Qué te ha animado a escribirlo? Bueno, este libro prácticamente sigue un poco la línea de ideas que empecé con Los azotes de nuestro tiempo, pero está construido de una forma un poquito distinta. Bueno, el título del libro ya creo que da una idea bastante clara de lo que quiero decir. El libro son las reflexiones de un personaje imaginario llamado Oso Solitario. Entonces he imaginado que este personaje, pues alguien le encargue escribir unas crónicas, unos informes sobre nuestro tiempo, sobre el occidente actual. Obviamente el oso solitario es el alter ego de Max Romano, es una especie de transposición de mí mismo. He imaginado que salgo un momento fuera de la sociedad y la observo desde fuera. El libro está organizado de una manera, viendo el índice, que hay una serie de capítulos, pero realmente no son estrictamente capítulos, son años, ¿no? Son como año 1, del año 1 al año 9. ¿Esto tiene alguna explicación, Max? ¿Por qué lo has organizado de esta manera? Bueno, lo he organizado así porque se trataba de escribir unas crónicas, es decir, de escribir las reflexiones y los artículos de un observador que mira cómo es la realidad y escribe sus impresiones y sus reflexiones. De hecho, al principio de cada año hay una especie de informe, como si alguien encargara a este oso solitario escribir el informe de lo que ha pasado a lo largo de ese año. La idea es que, observando la sociedad y la realidad durante estos años, durante esta ventana temporal, se puede dar una idea cabal de lo que es la sociedad occidental hoy. Es decir, lo que desde mi punto de vista es la enfermedad de Occidente. Para mí es suficiente dar este informe a lo largo de 9 años, porque es un poco la idea del holograma. El holograma es distinto de una pintura, porque en una parte del holograma está contenido toda la imagen, aunque tenga un nivel de definición menor. Por eso, en estos 9 años de crónicas, yo he intentado dar una idea de lo que es la enfermedad del Occidente actual. Esa es la idea de haber organizado el libro en años. Al principio hablas de los 8 pecados capitales de la humanidad civilizada. ¿Cuáles serían, en resumen, estos pecados capitales? Bueno, los 8 pecados capitales es el título de un libro de Konrad Lorenz, bastante antiguo, de los años 70, que a mí me llamó mucho la atención. Entonces, entre esos pecados capitales estaba el extinguirse de los sentimientos, la superpoblación, una serie de defectos que el autor veía en su época. Pero yo preferiría hablar de lo que es una especie de pecados capitales de hoy, del occidente actual. Se pueden llamar pecados capitales, líneas de decadencia, síntomas de la enfermedad. Yo prefiero llamarlo casi líneas de necrosis espiritual. La necrosis es una enfermedad que mata el tejido. Entonces la necrosis espiritual está matando el tejido espiritual de Occidente. Y yo te voy a hablar un poco de estas líneas, que son los temas principales que salen en mi libro. Entonces, estas líneas son, en primer lugar, el odio contra el hombre blanco sexualmente normal. Esta es prácticamente la bestia negra del progresismo y de la izquierda cultural. Y este odio lo podemos ver por todas partes. La segunda línea es una guerra sin cuartel contra la masculinidad, y en particular contra la figura del padre. Es algo que también podemos ver por todas partes. Una tercera línea es el odio contra la polaridad sexual, es decir, la diferencia entre hombre y mujer, la negación de la biología humana, que establece unas diferencias claras entre hombres y mujeres, y una polaridad en sentido de diferenciación, de tener dos figuras claras y no un continuo de identidades sexuales, que es lo que uno se intenta meter en la cabeza. Otra línea de fractura o línea de decadencia es la igualdad de género, que es falsa e inmoral. Ahora, uno se puede preguntar cómo puede ser falsa e inmoral, porque la falsedad pertenece al terreno de la verdad o la no verdad. La moralidad pertenece a la ética. Ahora voy a aclararlo. Es falso pretender que somos iguales hombres y mujeres. En cambio, es inmoral pretender que debemos ser iguales, porque nos encontramos con las dos cosas hoy en día.
Prosigo, Sí, que son continúa. unos cuantos. Luego, la siguiente línea es una obsesión enfermiza por encuadrar todo, por medir todo, por controlar todo y por hacer todo racional. Esto, evidentemente, es una negación de la vida, porque en la vida tiene que haber espacio para lo que no es racional, para lo que es imprevisible, para lo que es arriesgado. Nosotros no somos máquinas. La vida no es una fórmula ni un procedimiento. Es absurdo intentar reducir la vida a una fórmula y intentar controlarlo todo. Otro de nuestros pecados capitales es el odio contra la excelencia y la voluntad de degradación. La voluntad de ir a buscar a la vida, por así decir, en la taza del váter. Yo siempre he pensado que en la taza del váter está el excremento, pero hay mucha gente que piensa que la vida hay que buscarla en la taza del váter. Es el sentido de mucho arte degenerado y decadente, de muchas ideas que intentan ir hacia lo más vil y hacia lo más bajo, y encontrar ahí el significado de la vida. Otro pecado capital, ya de naturaleza más política, es la política deliberada de sustitución étnica en Europa, de llenar Europa de inmigrantes y perpetrar un genocidio cultural con los pueblos europeos, en general con todo el mundo, pero especialmente y específicamente contra los pueblos de Europa. Este proyecto de genocidio cultural no es un destino inevitable, sino que es una política deliberada y se nos presenta falsamente como un destino inevitable. Una línea más de decadencia es la actitud de desprecio y de incomprensión hacia el propio pasado, el renegar de la propia cultura y la tradición, es decir, interrumpir la cadena de transmisión cultural. Y aquí entra en juego la gran decadencia de la escuela, la destrucción de la escuela por parte de ideas y de personas que quieren destruir nuestra tradición. Y en fin, digamos, como última línea de necrosis, por así decir, tenemos que hablar de la enorme decadencia intelectual, cultural y moral que nos aflige actualmente, que un poco resume todo lo que he dicho antes. Esta grandísima decadencia es lo que ha hecho posible todas las líneas de decadencia de las que he hablado antes. Esta decadencia, pues, ha traído consigo una inundación impresionante de ideas ineptas, de tendencias aberrantes y de fenómenos totalmente anormales, que en un contexto diferente, pues no serían ni siquiera concebibles. Estas son, digamos, en pocas palabras, las líneas principales del libro y resumen un poco lo que yo he querido decir. Perfecto, Max. Has comentado el tema de ese ataque a la masculinidad, aunque también es un ataque a la feminidad por parte de estos movimientos feministas de ideología de género y LGTB, y es un tema que tocas bastante durante el libro y comentas que las herramientas para implantar este lavado de cerebro y esta ingeniería social en nosotros, en nuestros pueblos, en nuestros países son varias y básicamente te refieres a tres, que serían el sistema educativo, los medios de comunicación, haces referencia al programa Eurovisión, que es evidentemente un programa de programación mental total y absoluto, y también comentas pues estas policías del pensamiento, estas leyes de odio y estas redes sociales que incluso no son tan libres como nos quieren hacer creer, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que ha resumido bien estas tres herramientas que utiliza el sistema. La decadencia y la manipulación de la escuela es evidente. La intromisión en la escuela de todo tipo de lobbies, feministas, LGTB, la ideología de género, están adoctrinando a nuestros niños cada vez más. Muchísimo más que en regímenes pasados, que presuntamente eran más dictatoriales. Ahora, voy a comentar rápidamente la educación en el régimen de Franco, por ejemplo. Evidentemente, el régimen pues intentaba transmitir sus ideas en la educación. Teníamos una formación del espíritu nacional, pero eso no impidió a los padres que tenían ideas diferentes transmitirles sus ideas a los hijos. De hecho, nada más empezar la democracia, nos encontramos con que mitad de España era de izquierdas. Por tanto, la educación en la época franquista no era ni tan represiva ni tan poco libre como os quieren hacer creer. La educación de hoy es poco libre y mucho más manipuladora, porque se está metiendo donde no se metió jamás el Estado en épocas pasadas. Quieren impedir a las familias educar a los hijos como mejor piensan. Luego, las otras dos líneas que has mencionado, pues y los medios de comunicación, todos podemos ver la inmensa manipulación que hay. Y has mencionado Eurovisión, efectivamente. El hecho de que un transexual haya ganado Eurovisión es una cosa que no tiene nada de casual. Se quiere dar ese tipo humano como imagen de Europa. Y para mí nada mejor representa la decadencia de Europa como este hecho puntual.
Y si todavía con con estas tres herramientas, con el sistema educativo, con los medios de comunicación, con el lavado de cerebro a gran escala, no son capaces de convencer a la mayoría de la población, y todavía hay gente como tú o como nosotros que nos rebelamos, pues tienen su comodín de los delitos de odio, ¿no? Estas leyes del odio absolutamente aberrantes que persiguen a la disidencia para que nadie se oponga a este plan, a esta ingeniería social, e implantar su pensamiento único, ¿no, Max? Es realmente terrorífico. Has hablado del régimen de Franco, pero estas leyes del odio no tienen nada que envidiar al peor régimen soviético, ¿no? Efectivamente, esta es la tercera pata de las herramientas del sistema, y yo creo que poco a poco se está construyendo un régimen totalmente liberticida, que se mete donde no se han metido jamás o prácticamente nunca regímenes pasados, menos quizá el régimen soviético. Seguramente el régimen stalinista se metía hasta este punto dentro de la mente de las personas. Pero aquí hay una cosa, la oposición contra este sistema siempre va a existir, porque yo pienso que existe un orden natural de las cosas, existe una naturaleza humana y existe un principio de realidad. No podemos doblar la realidad a nuestro antojo, no podemos volverla del revés. Entonces, como la ideología progresista y la corrección política se basa sobre la negación de esta realidad, siempre va a existir una oposición. Te lo voy a decir con una imagen muy plástica. Cuando el sistema dice que 2 y 2 más 5, basta contar las cosas para darse cuenta de la mentira. Entonces, para mantener la idea de que 2 más 2 es 5, tienen que recurrir a un sistema de censura continuo. Tienen que impedir a la gente saber contar las cosas. Esto es la esencia de la corrección política, y esto es el motivo por el que necesitan una censura que no se va a aflojar y que cada vez irá a más, hasta que este sistema sea derrotado. De hecho, esta oposición, Max, de la que hablas, pues ya se está viendo, ¿no? Está habiendo en toda Europa una reacción masiva contra estas políticas. No sabemos hasta qué punto algunos de estos movimientos y partidos que están surgiendo, justamente es el propio sistema, los ha creado como falsa disidencia, porque se dan cuenta de que la gente ya no aguanta más, ya no tolera más, ni se cree más sus mentiras. Otros movimientos, como el de los chalecos amarillos en Francia, parece realmente noble y auténtico, pero en definitiva, Max, tú hablas en tu libro de que los europeos ya empiezan a hartarse de sus clases dirigentes traidoras y vendepatrias. Entonces, queremos o pensamos, Max, que hay esperanza, ¿no? Todavía. Yo efectivamente pienso que hay esperanza, por muy negra que parezca la situación, por muy fuertes que parezcan las fuerzas de la anti-Europa, de la decadencia y de la degeneración, porque son fuerzas que van contra el principio de realidad y sobre todo van contra la libertad. Yo no creo en ninguna ideología política, no creo en la humanidad en general, en las personas en general, creo en personas particulares, pero sobre todo creo en la libertad humana. Creo en el caos y en el desorden, entendido en el buen sentido, como fuente de cambio. Creo en la lucha y en el combate. Y yo creo que eso es lo que nos puede permitir, lo que nos debe permitir mantener esperanza. Porque por muy liberticida que sea un sistema, nunca va a conseguir cerrar totalmente las mentes. Por muy fuerte que sea la propaganda, si sigue diciendo que 2 más 2 es igual a 5, siempre habrá alguno que tenga la curiosidad de ir a contar y que entienda que 2 más 2 es igual a 4. Y yo en Europa en este momento veo efectivamente señales de rebelión. Uno de los artículos del libro se llama Fuenteovejuna holandesa. Es un episodio que sucedió hace unos años en un pequeño pueblo de Holanda, donde los ciudadanos se rebelaron espontáneamente contra su ayuntamiento, que quería crear un centro de acogida de inmigrantes, es decir, de invasores, porque son inmigrantes clandestinos. Entonces, ese vídeo pues realmente no tenía pérdida, porque empezaron a escuchar a la gente que protestaba afuera y se veía como el miedo iba apareciendo en las caras de los alcaldes y los concejales, hasta que tuvieron que salir por patas de allí. Entonces, eso me recordó la obra de Fuenteovejuna. ¿Quién lo hizo? Fuenteovejuna. Si el sistema no quiere aflojar la mano, no quiere reconocer este deseo de cambio que tienen los europeos, pues al final habrá que hacerlo por las malas. Por las buenas o por las malas, Europa se debe despertar. Para terminar, Max, 2 puntos. Este viernes, día 29, se presenta tu libro. Coméntale a nuestra audiencia dónde es y cuándo para que pueda acudir todo aquel que lo desee. Pues sí, este viernes se va a presentar el libro en la Hermandad de la Vieja Guardia, en Madrid, en Cuesta de Santo Domingo, número 3. Está en el centro y será a las 8 la presentación. Ahí se podrán comprar ejemplares del libro con un poco de descuento. Perfecto. Y también se podrán comprar en internet, en la página de la editorial, que es
SND Editores, Sierra Norte Digital. En la página ya está a la venta, Crónicas de un Occidente enfermo. Muy bien, Max, pues ese era el segundo punto, el que dijeras dónde nuestra audiencia podía conseguir tu libro, pero bueno, ya lo has comentado, entonces pues nada más, Max Romano, parece interesantísimo. Si tu anterior libro, Azotes de nuestro tiempo, que volvemos a recomendar, era realmente interesante, viendo el índice, pues desde luego estamos impacientes por leerlo, porque la información y tus reflexiones son siempre muy interesantes, y Max, creo que no me equivoco y no exagero si digo que eres uno de los mejores ideólogos que hay en este momento en España. Así que, como siempre, Max Romano, un placer tenerte con nosotros y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias, Miguel, y espero que nos veamos y espero ver a mis lectores en la presentación, la que haré en Madrid, y si hacemos alguna fuera de Madrid, que seguramente la haremos, pues espero encontrarme con vosotros. Perfecto, Max, un saludo. Un saludo, hasta luego.